Norma penal. Las personas viven en sociedad, en compañía de otras personas. En aquella convivencia se realizan diversas actividades donde trabajan, viajan, emprenden, comercializan, construyen y otras muchas cosas. Es en esa socialización que se pueden producir diversas dispuestas que generan lesiones a bienes jurídicos tutelados, donde entran a tallar las normas penales. Las normas penales son aquellas disposiciones en virtud de la cual el Estado, con carácter de generalidad, establece las penas correspondientes a un delito. Es una norma de carácter general que asocia una sanción a una conducta prohibida por ella. A continuación se explicará sobre la función de pena, los principios de la norma penal y las diferencias entre la ley penal en blanco y la ley penal incompleta. Las leyes penales poseen funciones y entre estas se pueden distinguir tres principales. En primer lugar, la función relativa. Mediante la imposición de la pena, se pretende evitar la comisión de delitos que lesionen bienes jurídicos. Dependiendo de quién va dirigido, se distingue entre dos prevenciones. La prevención especial, la cual busca influir sobre la gente de manera directa, es decir, sobre el sujeto que el sujeto infracto no vuelva a cometer actos delictivos en un futuro. Ello se realiza mediante una resocialización y prevención general. En segundo lugar, la función absoluta. La pena es una retribución, es un castigo por un mal. Por ello, la pena no tiene ningún fin social. Si un individuo comete un delito, merece una sanción y esta sanción le corresponde a una pena. Entonces, la pena es el único castigo para el delincuente por su delito, donde la sanción será matemáticamente proporcional. Si el delito es grave, corresponde una sanción grave y viceversa. Si el delito es leve, la sanción también será leve. Como por ejemplo más claro se tiene la ley de Thalio. En tercer lugar, la función mixta. Reúne aquellas características de función absoluta y la función relativa. De esa forma se identifica la pena como justa y útil, donde se considera que la pena debe reprimir tomando en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al hecho delictivo, y a su vez evitar la comisión de nuevos delitos. Los principios de la norma penal son diversos. En primer lugar, la norma penal ha de ser precisa. Si la norma penal fuese imprecisa, al momento de describir los delitos o las penas, generaría una inseguridad en los ciudadanos respecto a una cuestión vital, como lo que es el tipo de la conducta por la cual puede ser penado y en qué medida puede serlo. Del mismo modo, también le generaría complicación al juez, ya que no podría determinar qué conducta es delictiva o qué pena corresponde al delito cometido. En ello radica la importancia de que las normas sean descritas con precisión y no adolezcan de ciertas imprecisiones. Ello constituye las normas que deben ser ni demasiado extensas, ni farragosos y poco comunicativos. En segundo lugar, la norma penal ha de ser vinculante para los jueces. De nada serviría si las normas penales fueran rigurosamente legales y exquisitamente determinables si los jueces penales lo desconocieran al momento de aplicarlas o en su defecto que lo tomaran como una simple guía de aproximación de lo que puede ser justamente sancionado. Ante ello, las normas tienen que tener un postulado de carácter vinculante que también incluya la prohibición de la analogía in mallam, que es en contra del reo, donde el juez no puede considerar un delito no contemplado en la ley, motivo por el cual requiere que la conducta delictiva se encuentre descrito en el Código Penal. En tercer lugar, la norma penal ha de ser irretroactiva. Una resolución justa se da cuando una controversia penal se aplica a la norma vigente en el momento del enjuiciamiento, en tanto la irretroactividad produce que las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo. De ese modo se asegura que los efectos de la ley comiencen desde el momento de la entrada de vigencia a fin de que el ordenamiento jurídico tenga elementos de seguridad jurídica. Resultaría intolerable que el ciudadano resulte siendo sorprendido a posteriori con una pena que no estaba establecida cuando realizó el determinado comportamiento. Tanto la ley en blanco como la ley incompleta son leyes penales. Sin embargo, poseen grandes diferencias. Por un lado, las leyes penales incompletas son aquellas que en su estructura solamente poseen el supuesto de hecho, es decir, o la consecuencia jurídica, en tanto no son expresadas de forma completa. Por ello, se debe recurrir a otro artículo de la misma ley para completar o aclarar la parte que falta. Un ejemplo de ello sería el artículo 252 del Código Penal, estipulado como delito de apropiación indebida, el cual se remite al artículo 249 y 250 para establecer la pena a imponer. Entonces, cuando se trata de leyes penales incompletas, se tiene que remitir siempre al mismo ordenamiento jurídico, es decir, al Código Penal. Por otro lado, la ley penal en blanco son aquellos preceptos en el que la norma establece la sanción jurídica. Sin embargo, el supuesto de hecho debe contemplarse en parte o en su totalidad con otra norma de inferior jerarquía, por lo que en estos casos, con una norma de carácter no penal, un ejemplo de ello se constituye el artículo 111, inciso 2 del Código Penal,
que prevé agravantes del delito de homicidio culposo, cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. En el mencionado ejemplo, la misma norma es aquella que remite a otra norma no penal, en este caso las reglas de tránsito. En síntesis, la ley penal es la disposición jurídico-penal que contiene un enunciado legal relativo a infracciones penales, ya sea delitos y faltas, las cuales presentan una consecuencia jurídica como penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias. Asimismo, la pena posee funciones, ya sea una función relativa que se expresa en una prevención general y especial, o igualmente la norma penal tiene principios donde tienen que ser precisas, vinculantes para los jueces y retroactiva. Además, las leyes penales incompletas y blancas tienen algunas diferencias. En reflexión, las leyes penales tienen una importancia relevante, puesto que regulan el comportamiento de las personas de tal manera que ordena la convivencia social. Muchas gracias.